Un, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda lección sobre bloqueo de lengua, que a su vez es la segunda lección del curso intermedio de armónica diatónica. En esta lección vamos a ver dos técnicas o efectos que se hacen con el principio de bloquear con la lengua, que son las octavas y el aleteo. Y como les comento, este video es la segunda parte o la continuación del video anterior, el cual les recomiendo que vean para que entiendan mejor lo que voy a explicar en esta lección, ya que es recomendable que sepan cómo se bloquea con la lengua y también cómo se hace el slap de lengua para poder tocar las octavas y el aleteo, que es lo que vamos a ver en esta lección. Y en el video anterior explico ampliamente cómo se bloquea con la lengua y cómo se hace el slap. Aquí pueden ver el enlace a esa lección, pero también se los dejo en la descripción del video inmediatamente. Y de hecho este tema del bloqueo de lengua es un poquito extenso, por lo que hice una especie de miniserie de 4 videos sobre el tema. Y este es el segundo video y les recomiendo que vean los 4. Y este es el temario de lo que vamos a ver en esta lección. En la descripción también está el temario y tiene la ventaja de que pueden ir directamente al tema de su interés. Y de hecho todos mis tutoriales están así, con el temario en la descripción de cada video con sus respectivos tiempos. Y también en la descripción están los enlaces a todas las lecciones. Y en esta lección voy a usar una armónica en el tono de Do. Y va a ser una armónica de la marca E-Stop, el modelo T008K o 008K. Aunque lo que toqué al principio lo hice con una armónica en el tono de La, porque ese es el tono original de esa canción que se llama Walter's Boogie, y ese fragmento lo hice con esta Marine Band en el tono de La. Pero para el resto del video lo voy a hacer con una armónica en el tono de Do, ¿ok? Entonces, sin más ni más, comenzamos. Tocar octavas en un instrumento es tocar dos notas al mismo tiempo, que van a ser las mismas notas, pero una de ellas suena más grave con respecto a la otra, o una suena más aguda con respecto a la otra. Aquí lo que estoy tocando es esta nota que es la más grave de estas dos, junto con su octava aguda, que es esta, que como vemos es la misma nota. Y tocándolas al mismo tiempo suenan así. Entonces es como si fuera la misma nota pero más grande, como que engorda el sonido de la armónica, y eso nos ayuda para reforzar algunas partes que no se escuchan tan sencillas, como por ejemplo esto. Tocándolo con octavas ya se va a escuchar más reforzado. En la armónica se pueden tocar o formar octavas tanto al soplar como al aspirar. Las octavas sopladas siempre van a seguir el mismo patrón. Siempre hay que abarcar 4 agujeros y tapar 2. De estos 4 agujeros, los 2 que están a los extremos son las notas que forman la octava. Así la hice con la cucaracha, que abarqué 4 agujeros. Y con la lengua tapé los 2 agujeros intermedios. Y como vemos, estos 2 agujeros son las notas que forman la octava. Y este patrón es el mismo para todas las notas sopladas. Con esto lo podemos ver mejor. Abarco siempre 4 agujeros y tapo los 2 intermedios. Y me van a quedar en los extremos las notas que forman las octavas. En la siguiente octava es lo mismo. Mi y mi. Sol y sol. Otra vez do y do. Mi y mi. La octava de sol. Y la última octava de mi. ¿Ok? Y para tapar estos 2 agujeros se hace con la punta de la lengua o con una parte apenas un poquito atrás de la punta. Y vamos a poner la mitad de la punta de la lengua o el centro en la separación de los 2 agujeros que queremos tapar. Por ejemplo, si quiero tocar la octava formada por los agujeros 2 y 5 soplados, entonces la mitad de la punta de la lengua iría en la separación de los agujeros 3 y 4 en este caso. Y si vamos a tapar exactamente con la punta de la lengua va recta, y si tapamos con una parte un poquito más atrás de la punta de la lengua se curvea tantito hacia abajo, pero es muy poquito, ¿no? O al menos en mi caso yo lo hago así, y haciéndolo con la rejilla.
Entonces en este caso el aire está saliendo ahora por estos dos extremos, ya no solamente por este extremo, como lo vimos en la lección de bloqueo de lengua, y haciéndolo con la armónica. Aquí es exactamente con la punta. Y con una parte un poquito más atrás de la punta. Y recuerden bajar la quijada y meter la armónica lo suficiente a la boca, como lo explico en la lección anterior. Y finalmente con los palillos, con una parte apenas un poquito atrás de la punta, sería así. Ok, es muy poquito atrás de la punta. En el primer video sobre bloqueo de lengua explico cómo se hace el slap de lengua, pero lo explico para tocar solamente un agujero, de esta forma. Está sonando solamente un agujero cada vez que hago el slap. Si lo vemos aquí en el pizarrón, recuerden que abarcamos varios agujeros al mismo tiempo y después ponemos la lengua sobre la armónica, golpeando, y solamente dejamos que pase el aire a través de un agujero. Pero también se puede hacer el slap de lengua tapando solamente dos agujeros cuando ponemos la lengua sobre la armónica, ¿no? Como si fueran octavas, de esta forma. Ahora con una sola nota, con octavas otra vez, con una sola nota. Como ven, es más percutivo cuando solamente tocamos una nota haciendo el slap que tocando el slap con octavas, pero se puede hacer el slap de las dos formas. Ahora voy a tocar un riff, primero con una sola nota, con el slap obviamente. Ahora el mismo riff con octavas. Como primer ejercicio vamos a tocar los agujeros 1, 2, 3 y 4, uno por uno y con su respectiva octava, y obviamente soplando de esta forma. Y luego de regreso. Ahorita lo acabo de hacer dejando la lengua adherida sobre la armónica mientras la voy desplazando. Después lo vamos a hacer con el slap de lengua. La diferencia entre una y otra es así. Y ahora con el slap. Ok. Y este también es un buen ejercicio para practicar las octavas sopladas. Aquí lo que estoy haciendo con la garganta es soplando. Y cuando paso de una octava a otra, despego un poquito la lengua de la armónica y ya después la pongo sobre los dos agujeros que tengo que tapar de la siguiente octava. Otra melodía también muy conocida y que también se puede tocar con octavas es esta. Esto es 3, 4, 5, 6, 5 y 6. Obviamente con sus respectivas octavas y todo soplado. Lo que toco del 3 al 6 lo hago sin despegar la lengua de la armónica. Y esas dos últimas notas sí las hago con el slap. Vamos a tocar todas las octavas sopladas que se pueden formar, una por una, que van desde el agujero 1 hasta el agujero 7. De esta forma, desde aquí hasta acá. ¿Okay? Octava por octava, de ida y de regreso. Primero lo vamos a hacer dejando la lengua sobre la armónica, de ida y vuelta, y luego con slap de lengua. Cargamos aire y vamos de regreso. Ahora un poquito más rápido. Y ahora con slap de lengua. Cargamos aire y vamos de regreso. Y finalmente un poquito más rápido.
El aleteo es un efecto muy interesante en la armónica diatónica. Se usa con frecuencia en el blues y es muy articulado, o sea, la lengua está en constante movimiento y ello produce un sonido único. Es como si fuera un slap de lengua, pero continuo y rápido. Hay que estar quitando y poniendo la lengua rápidamente sobre la armónica, de esta forma. Y el flujo de aire es continuo, ya sea que estemos aspirando o soplando, el flujo de aire no se corta mientras la lengua está haciendo esto sobre la armónica. Por ejemplo, voy a aspirar. Y ya vimos el efecto que produce. En cambio, en el slap de lengua, el flujo de aire no es continuo, soplamos o aspiramos de manera normal y después ponemos la lengua sobre la armónica. Para que vuelva a sonar, obviamente tengo que volver a soplar o a aspirar y a volver a poner la lengua sobre la armónica una vez por cada vez que estoy soplando o aspirando, ¿no? Para que se produzca el efecto. ¿Ok? Como vemos, es un efecto percutivo. Lo voy a hacer ahora sin el slap. Se escucha diferente. Entonces, en ambas técnicas, la lengua es la que produce el efecto al moverse y bloquear algunos agujeros. En el aleteo, como vimos, el movimiento es continuo, o sea, estamos bloqueando y desbloqueando continuamente. Y en el slap, el movimiento de la lengua solamente es una vez, pero también está bloqueando algunos agujeros. Por eso lo recomendable, quizás no necesario, pero sí recomendable que antes de hacer el aleteo, sepamos el bloqueo de lengua y el slap, cómo hay que poner la lengua sobre la armónica, la embocadura y varios aspectos más. Y todo esto lo explico detalladamente y paso a paso en la primera lección de bloqueo de lengua. Y lo que sí es necesario para hacer el aleteo es saber cómo se hacen las octavas sopladas, porque esta técnica de aleteo se hace con el principio de octavas sopladas. ¿Ok? Y como también hay que tapar dos agujeros, como en las octavas sopladas, también vamos a poner la mitad de la punta de la lengua en la separación de los dos agujeros que tenemos que tapar, ¿no? De esta forma, exactamente igual que en las octavas sopladas. Y ya sabemos que la lengua va recta, va así. Yo la estaba poniendo de esta forma para que quede más claro cuál es la parte de la lengua que hay que poner sobre la armónica y en qué parte de la armónica, ¿no? Pero ya sabemos que va así. Entonces, para el aleteo siempre vamos a estar abarcando 4 agujeros y a estar tapando y destapando los dos agujeros intermedios. O sea, hay que estar quitando y poniendo la lengua sobre la armónica. Y la armónica queda estática, la armónica no se mueve. La lengua es la que se mueve, está tapando y destapando. ¿Okay? Entonces, tanto al soplar como al aspirar, siempre vamos a hacer el aleteo de esta forma, como si estuviéramos tocando octavas sopladas, aunque en algunas notas aspiradas no siempre se va a formar una octava, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces, como vimos hace rato, lo que en realidad estamos haciendo es tapar y destapar continuamente los agujeros intermedios. Por eso se llama aleteo. Y la recomendación de siempre, meter la armónica lo más posible a la boca, bajando la quijada, o sea, diciendo A, sin olvidar lubricar los labios previamente. A. A. Si no bajamos la quijada, no vamos a poder meter la armónica lo suficiente y vamos a abarcar solamente 3 agujeros. Aquí estoy abarcando los agujeros 2, 3 y 4 y tapando con la lengua los agujeros 2 y 3. No estoy alcanzando a abarcar el agujero 1 también. Entonces claramente cuando ya meto más la armónica a la boca, ya abarco los 4 agujeros y entonces ya abarco también el agujero 1 y están sonando el agujero 1 y el agujero 4 y tapando con la lengua los agujeros 2 y 3. Y como vieron, la armónica la tengo casi recta o la inclino muy poquito.
Y un muy buen ejemplo del aleteo es la introducción del tema Walters Boogie, que precisamente la toco al inicio de esta lección. En la introducción va tocando puro aleteo. Empieza haciendo aleteo en los agujeros 1 y 4, aspirando un compás, ahorita no lo voy a hacer todo. Luego se pasa a los agujeros 2 y 5, un compás también. Regresa a los agujeros 1 y 4, un compás. Y otra vez en los agujeros 2 y 5, un compás también. Entonces en total son 4 compases que hay que estar aspirando continuamente. Y eso puede ser un poquito complicado, hay que tener condición para ello. Afortunadamente lo que sigue es soplar en los agujeros 3 y 6, un compás. Y para terminar la introducción, toca los agujeros 4 y 7, ¿no? Haciendo aleteo en todo esto. Entonces lo voy a tocar. 1, 2, 3, 4. Y aquí viene la figura. Empieza con un glissando desde el agujero 5 o desde el agujero 6 más o menos, soplando hasta el agujero 9. Una vez más. Ahí también estoy haciendo un slap de lengua con octava. Ok, pero recuerden que esta canción está en el tono de Mi, con una armónica en el tono de La. Ok. Y hace rato les comenté que en las notas aspiradas, si abarcamos 4 agujeros y tapamos los 2 intermedios, como en todas las octavas sopladas, no siempre se van a formar octavas al aspirar. Aquí claramente vemos que las notas que nos quedan destapadas no son las mismas y entonces esto no es una octava. Lo mismo aquí, tampoco es una octava, no son las mismas notas. Y de hecho, solamente en los agujeros 1 y 4 es donde se forma la única octava aspirada con este patrón. Aquí claramente vemos que sí es la misma nota y entonces esto sí es una octava. En el resto de los agujeros aspirados para formar octavas aspiradas, se sigue otro patrón, pero esto yo lo explico detalladamente en la lección número 3 sobre esta serie de videos de bloqueo de lengua, ¿no? Ahí explico cómo se forman las octavas aspiradas y el uso que se les puede dar. Ahorita solamente quiero comentarles que la combinación de los agujeros 2 y 5 aspirados, que claramente ya vimos que no es una octava, esa combinación se usa mucho en la armónica, en el blues, perdón, y suena así. Pero con el micrófono se escucha, se aprecia mucho mejor. Y también la combinación de los agujeros 3 y 6, que tampoco es una octava, se llega a usar con relativa frecuencia, o al menos yo lo uso a veces. Y a veces yo un poquito uso esta combinación y también un poco esta, ¿no? Que claramente no es una octava. Y de hecho en la canción de Walters Boogie, al final del aleteo se tocan estas notas, ¿no? 4 y 7 aspirando. ¿Ok? En estos dos videos sobre este tema hemos visto los principales efectos que se hacen con el principio de bloquear o tapar con la lengua. Primeramente tenemos el bloqueo de lengua como tal para tocar notas limpias o celdas individuales. Bloqueo de lengua para tocar octavas. En ambos casos simplemente es recargar la lengua sobre la armónica y la lengua no hace ningún movimiento. Luego tenemos el slap de lengua, ¿no? Que golpeamos la armónica con la lengua. Y ya vimos que el slap se puede hacer con octavas. Y finalmente el aleteo, ¿no? Es quitar y poner la lengua sobre la armónica como si tocáramos octavas. Ahora voy a hacer estos efectos con la rejilla. Entonces bloqueo de lengua para tocar notas limpias. Octavas. Slap con una nota. Slap con octavas. Y aleteo. Y ya por último, empiezan a combinar técnicas. Por ejemplo, pueden combinar el glissando, que lo explico en la lección 8 del curso para principiantes. Aquí les dejo el link. Glissando con slap de lengua. Se escucha con más ataque todavía. Lo voy a hacer muy despacio. Más o menos empiezo a tocar desde aquí. Están sonando todos los agujeros al mismo tiempo.
Me voy desplazando, suenan todos esos agujeros y cuando llego aquí me detengo e inmediatamente después pongo la lengua sobre la armónica, ¿no? Más o menos así. Aquí termina ya este video. Es el segundo de una serie de 4 videos sobre este tema de bloqueo de lengua, que es un poquito extenso. El siguiente video trata sobre las octavas aspiradas, toda la explicación de cómo se hacen y en qué se pueden utilizar. Y el cuarto y último video de esta serie se llama bloqueo de lengua contra bloqueo de labios. Ventajas y desventajas de una y otra técnica, cosas que solamente se pueden hacer con bloqueo de labios y que no se pueden hacer con bloqueo de lengua y viceversa. Cosas que se pueden hacer con las dos técnicas, para qué es mejor una u otra y muchas cosas más. ¿Okay? Y voy a terminar esta lección tocando un pequeño fragmento donde voy a aplicar los efectos que hemos visto en estos dos videos, ¿no? Las octavas, el aleteo, el slap y el slap agudizando y varias cosas más. Eso lo voy a hacer con una armónica en otro tono. Entonces, si les ha gustado este video, denle like. Si no les ha gustado, también denle dislike, se vale. Y comenten por qué no les ha gustado. Y recuerden que una muy buena manera de apoyarme es suscribirse al canal. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la tercera lección sobre el bloqueo de lengua. 1, 2, 3. La